Bienvenidos a nuestro programa La Tertulia, producido por Descubriendo el Siglo XXI y dirigido por el Padre Tomás del Valle Reyes. La Tertulia del Siglo XXI. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de... Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Una semana más, un mes más, medio año más, pues es prácticamente medio año. Estamos entrando en el mes sexto, el mes de junio, lo cual quiere decir que han pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo, está casi terminando. El tiempo corre, el tiempo cuando nos damos a dar cuenta estamos ya del otro lado. Y bueno, benditos a Dios si nos damos cuenta de ello. Ahora, si dejamos que el tiempo corra, mañana lo hago, ya veré mañana, ya veré el mes que viene, así nos pasa. Que el tiempo pasa y no nos damos ni la más remota pasa de lo que está pasando en nuestra vida. Pero bueno, no es cuestión de ponernos a rechazar, ni a regañar, ni mucho menos. El tiempo que tenemos vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo precisamente por ¿cómo les diría? Un error, no hay errores más en eso, en una situación pues bueno, se lo digo, la semana pasada en nuestra tertulia conversábamos sobre María, sobre por qué María no quiso ser parte de la predicadera de Jesús, de los que andaban detrás de él. Entonces, ¿por qué? Pues porque estaba molesta, estaba como dicen en Borín, estaba enfogonada. Estaba bien, iba a decir una palabra que no suena muy bien, pero bueno, bien molesta. ¿Por qué? Pues porque le han dicho que su hijo está loco, que hay que llevárselo para casa, que está presentando una religión nueva, unos modelos nuevos, que hace mejor los hermanos, etcétera. Eso les molestó a María. Y les molestó a muchos de nuestros oyentes, lo cual está bueno, porque quiere decir que están atentos. Vamos a hablar de ello. ¿Quién era María, la vecina de Nazaret? ¿En qué mundo, en qué aquí y ahora María tuvo que vivir, tuvo que luchar, tuvo que sufrir, tuvo que gozar? Porque también que no me vengan con cuentos. Su palito de vino se dio el día de la boda de Caná de Galilea. Había una boda, hubo 6 tinajas grandes, unos 100 litros por tinaja de vino, o sea que había para borracharse hasta la pata. Y María participó en eso. ¿Por qué se creen que ella se pasaba el tiempo en el templo y cuidando la casa? No, bendito, ya somos grandes. Así que de eso vamos a conversar un poco. Y si nos da tiempo hablaremos pues de otro tipo controversial, de los que anduvo con Jesús, de Simón Pedro, el patrono. Pero vamos a empezar con María, la vecina de Nazaret, que nos enseña. Se hace camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. Vamos a imaginarnos que hacemos un viaje en el tiempo, eso que hemos visto en Guerra de las Galaxias, en películas, en series y demás, el pasar de un sitio a otro de la historia a un sitio a otro del tiempo, el poder romper el tiempo y poder pasar en otro sitio. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer que viajamos a través del tiempo para recordar el qué, para recordar la situación que vivió en su contexto histórico, político, económico, social y religioso. La situación no era nada fácil, todo lo contrario, era bien difícil, mucho más de lo que creemos, porque se ha idealizado la vida de Nazaret. María, como la gente de su tiempo, vive esperando la llegada del Mesías. Esa es la razón de ser de María, esa es la razón de ser de su existencia, esa es la razón de ser de miles de judíos honrados, honestos, trabajadores. Esa sigue siendo todavía la ilusión de muchos de los grupos israelíes judíos que hay en el mundo. Están esperando una prueba de Dios, una presencia de Dios. No se ha perdido ese llama de la fe, aunque entre paréntesis después hagan las burradas que están haciendo, eso ya es otra historia, lo cual tiene el repulsa y el odio y el juicio de toda la humanidad. Pero bueno, no vamos a entrar por ahí. María, como la gente de su tiempo, vive esperando la llegada del Mesías. Por eso lo repito, porque para ellos era fundamental, era la salvación, era Dios que se hacía presente. 30 años después, los saduceos y fariseos siguen pidiendo a Jesús esa señal del cielo para poder reconocerlo como Mesías prometido, pero Jesús ofrece señales muy diferentes. El pueblo estaba ya harto, llevaba siglos bajo el dominio reiterado de pueblos extranjeros. Habían sido conquistados por los persas, o sea, los de Irán, por los griegos, por los romanos. Los conquistadores habían puesto al pueblo sus leyes y de ahí iban gobernando a través de unos reyes crueles e inhumanos. Los obligaban a pagar impuestos tan altos que muchos padres de familia deciden venderse como esclavos para pagar las deudas, así evitar la prostitución a sus mujeres, a sus hijos. La gente le pregunta a Jesús si deben pagar el impuesto al César. O sea, están sometidos a opresiones, a dificultades, a muertes, a falta de respeto y demás. Pero están pidiendo cuándo va a venir la salvación, cuándo vamos a poder ser libres. Muchos delitos suelen ser castigados con penas crueles de muerte, porque el pueblo está a merced de la injusticia de los políticos. María, en todo esto, como sus vecinos, siente miedo. Siente miedo al ver los riesgos a los que se expone su hijo, porque muchos jóvenes galileos han sido crucificados. Herodes, tanto el padre como Herodes el hijo, reyes de Galilea, son un ejemplo típico de la crueldad de su tiempo. El propio emperador César Augusto dijo: es mejor ser un cerdo que ser un hijo de Herodes. Galilea era ese sitio nido de rebeldes. Es la tierra de gentiles, o sea, la gente que no es judía, que no ha sido elegida por Yahvé. Y Yahvé en general es gente antimonárquica, porque creen que los males vienen de la monarquía, mientras que los habitantes de Judea son ultramonárquicos. Se les consulta, se les considera siempre sin tradición, insumisas, inmundos, contaminándose, etcétera, siendo eso como reptiles, como culebras, que
que van por el piso. La capital de toda esta zona de la Galilea era Séforis. Los romanos la destruyen totalmente porque es refugio de galileos rebeldes y creen que allí se esconde Judas el Galileo. Nazaret es una pequeña aldea muy pobre, pero que aparece por primera vez en la Sagrada Escritura, hablando de María y de José y de Jesús. Una aldeíta perdida de mala muerte en las montañas es el lugar del encuentro, el lugar donde nace María, donde, según la tradición, porque hay tradiciones que dicen que nació en Jerusalén, que nació Dios sabe, solamente Dios sabe dónde nació. Pero bueno, María que nace en Nazaret, María con buena voluntad, es la que va creando una mentalidad, una sociedad creyente, una sociedad fiel a Yahvé, una sociedad fiel a la Escritura. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia. Hay una serie de realidades en la sociedad de Nazaret que la divide en clases sociales muy rígidas. Podríamos decir, la primera es el Sanedrín, con el sumo sacerdote que lo preside. En segundo lugar, los saduceos, que sacan provecho de cualquier situación. Eso no se pierde en una. Los fariseos eran los hipócritas, porque hacían pero no creían. Los obreros, que es el pueblo sencillo y trabajador. Los extranjeros, que los consideran pecadores y enfermos. Las mujeres y los niños. O sea, esa es la pirámide de la población. Sanedrín, saduceos, fariseos, obreros, extranjeros, mujeres y los niños. Desde el momento del nacimiento queda patente la marginación de las mujeres por el modo de reaccionar los vecinos, e incluso por el propio padre. Si ha nacido un niño, hay cantos de júbilo y felicitaciones al padre. Si ha nacido una niña, se la llevó el diablo, como decimos vulgarmente. Hay un silencio profundo que solo se oye el llanto del bebé y la gente que desea al padre de la familia. ¿Qué es lo que le desea? Que el próximo sea varón, pero no le felicitan por la niña que han tenido. Ahora, de tanto revuelo
¿Cuál es la clave de la desigualdad? Porque las mujeres no pueden circuncidarse, por eso no pueden recibir el signo de la alianza con Dios. Después del exilio de Babilonia, siglo V a.C., con la reforma de Esdras y Nehemías, comenzaron la intolerancia y el fanatismo religioso. Un fanatismo religioso que se muestra en 4 cosas. Primero, la Torá, que se convierte en la ley del Estado. Segundo, el pecado, que se castigaba con la muerte. Esdras, el que nos lo recuerda. Y tercero, las mujeres que se les privó de los derechos que tenían. Y cuarto, finalmente, Esdras, que decidió que se repudiara a todas las mujeres extranjeras junto con sus hijos. Así aparece en el libro de Esdras, capítulo 10, verso 1 al 3 y siguientes. El padre de familia reaccionaba como amo y señor de la vida. Cuando nace un bebé, la ley dice, si es un varón, tenlo, si es una niña, espónla. Eso significa que cualquiera puede exponer a las niñas, o sea, sacarlas fuera de la población y dejarlas allí a la calle, a la intemperie, a merced de cualquier animal que las devore o de cualquier persona que quiera cogerlas para bien o para mal. Como ven, la sociedad era muy estricta, la sociedad era muy ecuánime en sus cosas, pero que era capaz de cortarle la cabeza a quien fuera, siempre y cuando no fuera judío, no fuera un varón. Las hembras y las niñas no servían para nada. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. En la familia es donde se nota mayor diferencia y discriminación con mujeres y con hombres. Las niñas reciben el matrimonio en la adolescencia. Para ellos son mayores de edad a los 11 años. A los 11 años y un día, pero no se celebra ninguna fiesta. Sin embargo, los varones, cuando cumplen 13 años y un día, se les hace su gran fiesta y se les considera adultos a todos los efectos. A la hora de buscarles marido, las mujeres son tasadas trozo a trozo para pagar menos por ellas y para poder rebajar su valor ante cualquier pequeño defecto que tengan. Sin embargo, la dote que deben llevar ellas al matrimonio se tasa al alza y la administra el varón. El marido, para los efectos, es el dueño y señor de la mujer. El matrimonio significa hacer uso del recipiente. Cuando Jesús quería combinar algunos aspectos del matrimonio, le replican: así no os trae cuenta casarse. Mateo 19:10. Lo que trae cuenta es que los varones gocen en el matrimonio de todos los privilegios que han adquirido a lo largo de los siglos. Por ejemplo, las mujeres no pueden repudiarlos, ni siquiera cuando ellos son adúlteros o violentos.
Sin embargo, hay muchas causas escritas en los comentarios a la ley que permiten a los maridos repudiar a sus mujeres. Se llega a considerar la causa suficiente el que la mujer le entretenga a hablar junto a la fuente con otras mujeres o que se le queme la comida. Las mujeres deben ir cubiertas siempre con un velo. Si se lo quitan para salir a la calle pueden ser repudiadas, sin devolverles la dote acordada para el prepudio. Las prostitutas no llevan velo. Para una mujer repudiada es tan difícil volver a casarse que suelen recurrir a la prostitución para sobrevivir. A las mujeres se les pide un comportamiento intachable para que sus padres y esposos se sientan orgullosos de ellas. ¿Quién es la mujer perfecta? Podemos leer con ojos críticos el canto del libro de los Proverbios y la sobrecarga del trabajo al que estaban sometidas. Si la novia queda embarazada antes del matrimonio, una vez comprometida, el novio tiene varias opciones. Si el hijo es del novio que se adelanta a la ceremonia de la boda. Si el novio afirma que el hijo no es suyo, la novia puede ser repudiada, lapidada. De nada sirve el testimonio de la mujer. Si el novio no quiere que lapiden a su novia, debe huir muy lejos, lo que supone una vergüenza pública para él y para toda la familia. Y la posibilidad de que el novio acepte al niño como hijo sin serlo, es algo absolutamente extraordinario. Me parece que tienen en la mente lo mismo que yo. ¿Qué pasó con María y con José? Nos vemos ahorita. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos. El nacimiento de un varón en una familia es un gran momento de toda la familia. Es conferir la dignidad a las mujeres que pasan a ser reconocidas y valoradas porque han engendrado para el pueblo. Hay una cosa que el judío mira mucho, que es la impureza de la sangre, porque cometían un error que hasta el siglo XX, siglo XIX, siglo XX no se vino a observar, la mezcla de sangre. La sangre, no todo el mundo tiene capacidad para tener eso, poder recibir sangre de otro. Están los grupos sanguíneos, están toda una serie de aparatos de la ciencia que nos ayudan a distinguir. Ellos pensaban que era capricho de la naturaleza o capricho de la madre. La madre la que quiere dar un hijo, ¿para qué? Para fastidiarle al padre. Pues toma una hija, toma esto, toma lo más allá. Era una especie de magia la que pensaban que había con el engendramiento, y que la mujer era simple receptora.
sea, llegaba el paquete y se iba. No, era la madre de una criatura, la madre de la vida. Se les consideraba, bueno, había una serie de prohibiciones. Por ejemplo, se les prohibía estudiar la Biblia, la Torá, la ley de Dios. Las madres educan a los niños hasta los 7 años. La ley decía, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, le dirás, las palabras del Señor las enseñaréis a vuestros hijos y se los repetiréis sin cesar. Los rabinos decidieron que las hijas no había que enseñarlas, bastaba con que buenamente oyeran en la familia o en la sinagoga si iban algún día a ella. O sea, la mujer era una simple fábrica de hijos, aunque fuera tranquila, que fuera no solamente fábrica de hijos, sino objeto de placer sexual, que ni sentía, ni padecía, ni servía para nada. Nada más que mantener la casa, tener las cosas limpias, tener los hijos limpios, tener los hijos educados y demás. Era una esclava, punto. Entonces, María tiene que entrar en ese mundo. Ahí es donde viene la cosa con María. Que María se atreve a enfrentarse con Dios. Se atreve a enfrentarse con su hijo. El hijo varón, sobre todo el mayor, que era el que se hacía cargo de la madre y de toda la casa cuando el padre había fallecido, ese que tiene la autoridad en la familia de Nazaret. Pero cuando va a hablar con María, María lo manda para buen sitio, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? Pues porque no estaba de acuerdo con una serie de cosas, y María, una cosa muy importante, dialoga. El diálogo con Dios. El diálogo con Dios con María. Por eso búsquense el libro de San Lucas, el Evangelio de Lucas, toda la Anunciación, y verán ese diálogo tan maravilloso y tan responsable de una niña, prácticamente una niña, tenía 12, 14 años, una niña que se atreve a preguntarle a Dios el porqué de las cosas, el porqué yo voy a ser elegida para ser madre cuando yo lo que le he pedido a Dios que voy a ser virgen, así que no vengan con milongas, no vengan con historias, el porqué. ¿Por qué tienen que pasar las cosas así? Esa es la gran grandeza de María en diálogo con Lucas, el diálogo con Dios a través de Lucas y a través de María. Por eso María va a ser muy especial, porque es capaz de enfrentarse con su Padre, enfrentarse con Dios, es capaz de enfrentarse con su Hijo, al cual no comprende, es capaz de enfrentarse con la comunidad, la cual la hace sufrir. Pero ya hágase en mí según tu palabra. No olvidemos eso, el hágase, y que nos vaya dirigiendo toda nuestra vida. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. La actitud de María, la Madre de Jesús, en medio de las múltiples dificultades de su tiempo, puede ayudarnos a vivir hoy el discipulado y el paso de lo viejo a lo nuevo, personalmente y en comunidad, parroquias, grupos, etc. Ahora vamos a tocar un punto, como ven estamos a uña de caballo, porque no hay mucho tiempo y hay mucha inquietud y muchos deseos de aprender, lo cual nos honra a aquellos que buscamos a Dios a pesar de las dificultades. Vamos a conversar sobre María, madre de un hijo difícil. Ustedes han preguntado por qué Jesús fuera tan weird, tan extraño, porque era Jesús. María es la madre de un varón judío en una sociedad que valorizaba la femenina masculinidad. Díganme. Por cierto, en estos días que tuve que estar en Roma, la novedad era que estaban desembarcando restos de barcos que se habían hundido, algunos hacía 15 días, pero algunos tenían 3.000 y 4.000 años. El barco siempre ha sido muy importante para la cultura mediterránea y sobre todo también para la cultura que vive de la salvación de sus productos. Vamos a puntualizar y a presentar los términos de nuestra conversación. María, la madre de un hijo difícil. María es la madre de un varón judío. Según lo que se considera valioso en su tiempo, no tiene motivo para sentirse orgullosa de él, al contrario. Jesús hace sufrir a su madre por muchos motivos. Motivos del sufrimiento. Primero, Jesús no tiene esposa. La ley dice que a los 20 años no te has casado y no tienes hijos, tus vecinos deben de maldecirte públicamente. Jesús no tiene casa ni tierras, que son los signos evidentes de la bendición de Yahvé, una bendición que va a pasar de padres a hijos. Además, le acompaña habitualmente un grupo de marginados que le llaman rabí, un iscariote, un celote, 2 hijos del trueno, etc. Forma parte de ese grupo algunas mujeres, pero los rabinos y los escribas no pueden hablar en público ni con su propia esposa ni con las hijas hermanas de la esposa. La ley les deja claro: quien habla demasiado con una mujer atrae sobre sí mismo la desgracia, abandona la palabra de la Torá y termina en el infierno. Y lo que es más grave todavía, Jesús deja que esas mujeres le sostengan económicamente con sus bienes. Qué vergüenza para una madre de aquel tiempo. Así podremos ir viendo una serie de situaciones en las cuales Jesús se contradice, entre comillas, contradice la sociedad, confronta, más que contradecir, lo que consideramos palabra de Dios, o forma de actuarla, a lo que es en realidad esa palabra de Dios. Una de las primeras conclusiones que debemos de llegar es saber leer la palabra de Dios, saber conocerla, porque es la que nos va a ayudar a juzgar, aunque lo único que juzga es Dios, sino a ver qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con la revelación que Dios nos ha dado, qué hacemos en definitiva con el mandato de Dios de anunciar el Evangelio a toda criatura. El hombre y la mujer han sido creados iguales ante los ojos de Dios y por tanto así hay que respetarlos, así hay que amarlos, así hay que compartir con ellos. Hay una serie de normas que nacen de tradiciones culturales que ya va siendo hora de que las cortemos, pero tiempo al tiempo. Vayamos amando, vayamos compartiendo, vayamos rompiendo moldes como hizo Jesús, como hicieron sus muchachos, hicieron sus apóstoles y sus apóstolas, sus discípulas también, que también hay que darle su importancia, que la tienen, ya que fueron ellas las que abrieron el camino para que Jesús fuera proclamado entre todas las criaturas el bienaventurado y que nos lleva al reino de Dios. Pidamos al Señor que la mente y el corazón
se vayan limpiando, se vayan abriendo cada día más para poder anunciar el Evangelio, la palabra nueva de Dios que nos lleva a amar, a compartir, a encontrarnos unos con otros. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia y vamos a entrar al otro punto de nuestra meditación, nuestra reflexión sobre María, su mundo y demás. Hemos tocado algunos temas que, como comprenderán, ya habíamos hablado de este tema hace años aquí en la tertulia, pero siempre es bueno refrescar las ideas, es bueno refrescar los conocimientos, y más cuando está el tema en candelero, está el tema presente. Y he querido que viéramos un poco la situación del Galileo, que era Jesús, de su madre, que era Nazarena, de José, que Dios sabe lo que era, de dónde venía, pero esa mezcla de riqueza y de espiritualidad es la que nos interesa conocer. Entonces, una de las cosas que se nos pide es que seamos conscientes de lo que vivimos y de lo que predicamos y de lo que anunciamos a los demás. Entonces ha surgido el problema de la realidad, como decíamos el otro día. Decían ustedes en otro día que surgió el tema a raíz de una tertulia. El tema es si José, María y Jesús fueron producto de un matrimonio común y corriente o fueron especiales. Hay 3 tradiciones en la Iglesia sobre este tema. La tradición ortodoxa, de las iglesias ortodoxas, que son cerca de 400 millones de creyentes, en los cuales simplemente las cosas fueron pues como tenían que ser, punto. María se enamoró de José y tuvo un matrimonio con él. ¿Cómo lo hizo? Pues ya se sabe cómo lo hizo. Así que no hay que darle más vueltas. Y así un año y otro año y muchos años más. Ahí él tuvo que matar por medio de todo eso a un perro, porque hay momentos en los cuales es necesario sacrificar un animalito que sacrificar una familia. Y muchas veces somos capaces de
botar de la casa a un familiar, a un amigo, a un prójimo, antes que darle una habitación a un perro, a un gato, a un conejo, a cualquier otro animal. No, hay que saber colocar la prioridad de valores. Y el Evangelio nos enseña a ellos también. Y podemos estar hablando toda la noche, si es que no se caen de sueño, toda la noche, para ver en qué consiste esa paridad de igualdad entre el padre y la madre, el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, aquellas personas que están alrededor nuestro. Si aprendemos a respetar a los animales, vamos a aprender a respetar a los perros, a los gatos, a las personas, que es lo que se trata. Y bien, hay, como les digo, primero hasta el siglo IV, siglo V, nadie se plantea este problema. El problema de los animales viene a aparecer a partir del siglo IV, siglo V, después del Concilio de Nicea, que es el primero que se lleva a cabo bajo la administración, vamos a decir así, cristiana. En la tradición van a haber 3 tradiciones. La más antigua aparenta ser la tradición ortodoxa. Es una tradición en la cual se hace entrar a partir de finales del siglo I las reflexiones teológicas auspiciadas supuestamente por San José. El auspicio de la familia, el auspicio del cuidado de los niños, el cuidado de que no falte para comer y beber a los niños, a los pequeños, a los ancianos. Esa es una de ellas, en las cuales pues hay que dar la media túnica, se da la media túnica, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si hay que hacer una cosa, se hace por el bien de los hermanos. Así, toda esa vida de los Hechos de los Apóstoles está reflejada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por la redundancia, pero ahí nos va a presentar el esquema. Después va a venir la pelea con San Agustín. San Agustín, un hombre muy enérgico, un hombre muy bien preparado, un hombre santo que va a llevar a la Iglesia a la santidad precisamente. Entonces, para San Agustín, la vida fue, pues eso, lo que duró la vida de ellos aquí. Se murieron, se enterraron y se acabó. ¿Eso de que hay otro cuerpo? Pues mire, no lo sé, no lo sabemos. Porque es verdad, no lo sabemos. No tenemos capacidad suficiente. Aparte de que si lo tuviéramos, no sabemos si tenemos autoridad o no. Hay que tener en cuenta también eso. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio.
Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Vamos a ir resumiendo la actuación de Jesús, la actuación de María, la actuación del pueblo. La predicación de Jesús supone un enfrentamiento claro de la ley en una sociedad patriarcal cuya referencia es la Biblia, los 5 primeros libros, la Torá. Hagamos nuestras preguntas. ¿Qué creo yo que sintió María al oír predicar a su hijo? Con esa impresión, ¿cómo pretendemos que saliera a predicar ella? Segundo, ¿qué siente al oír los comentarios del pueblo sobre esta predicación? Porque el pueblo había de todo. Entonces, ¿qué sentía? Hay que ponernos en las chancletas de María. Y al verle acompañado por un individuo como era un Iscariote, un celote, dos hijos del rayo, y mujeres solteras o casadas en dudosas circunstancias, ¿qué pensaría María al verlo acompañado con toda esta gente? ¿Cómo tenemos que leer los acontecimientos a la luz de la fe para poder soportar lo que en Nazaret y en Galilea se dice sobre el Hijo? Hay que saber, no es decir la noticia de un momento, pero ¿qué quería decirnos Jesús con eso? ¿Cómo tiene que leer los acontecimientos a la luz de la fe para poder soportar lo que en Nazaret y en Galilea se dice sobre su Hijo? Es como, por ejemplo, pongamos unas distancias. ¿Cómo juzgar ahora, con nuestra mentalidad de hoy en día, con nuestros vicios, con nuestras luces, con nuestras sombras, lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, lo que está pasando en Israel y en Gaza? ¿Cómo juzgamos eso? Eso es María. ¿Y qué tiempo nos va a acompañar en nuestro caminar? Son 2 rayos los que hay alrededor de él. Hay que protegerse. Ahora, ¿cómo tener que leer los acontecimientos a la luz de la fe para poder aportar lo que en Nazareno y en Galilea se dice sobre su Hijo? O sea, hay que ver, no solamente decir, sino que juzgar. Por ejemplo, ¿qué es lo que están diciendo de Jesús? Juan 8:48. Ese hereje está loco. Usted que me escucha, mamá, usted que me escucha, papá, usted que me escucha, hermano o hermana, que tienen a alguien en su comunidad, en su familia, que predica, que anuncia el mensaje, que también le tratarían de loco. ¿Cómo le trataría usted a su hermano, a su hijo, a su sobrino, a su nieto, que está predicando el Evangelio? Es enredador, también Juan 7:13, no solamente está loco, es hereje, enreda las cosas, es blasfemo, está endemoniado. Son 2, 4, 5 epítetos, adjetivos que le hemos pegado a Jesús, que le podemos pegar a cualquiera. Es hereje, está loco, es enredador, es blasfemo, está endemoniado. Ahora, ¿cómo asumo yo el temor a que le apliquen a mi hijo, a nuestro hijo en cualquier momento, si le aplican la ley? ¿Cómo podemos defenderle? Esa es una de las cosas importantes que nos invita el Evangelio a hacer. ¿Cómo puedo compaginar en nuestro corazón lo que dice la ley judía, sagrada en su tiempo, con las buenas nuevas que voy a predicar a Jesús? Ilícito de otro modo, como fue dando pasos para pasar del antiguo a lo nuevo.
¿Cuántas veces diríamos, fiat, hágase en mí según tu palabra? Pensémoslo y no juzguemos, sino meditemos que también nosotros somos Jesús, que también nosotros somos capaces de juzgar, que también nosotros somos capaces de meter las patas. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Bien, concluimos nuestra tertulia de hoy. Mañana quizás hablemos algo más, pero quería aclarar las dudas de muchos de ustedes. María y José fueron un matrimonio común y corriente. Era María la muchacha y el carpintero. Es el ejemplo de llevarnos. Si fue con un viudo, si fue con... no importa. Lo importante es que sepamos también nosotros, al igual que María, abrir nuestro corazón a Dios, abrirlo para poder compartir con los demás y poder sembrar amor, alegría y esperanza. Hasta mañana, si Dios quiere. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé el espíritu de María, de apertura, de amor y de alegría.
Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.